Era fue testigo de una noche que, lejos de ser un hito televisivo, se convirtió en el epicentro de un escándalo mayúsculo que aún resuena en los pasillos de RTVE. Lo que se nos vendió como un evento sin precedentes, promocionado hasta el último rincón del país, terminó siendo un bochorno manipulado, una humillación sin parangón que ha dinamitado, sin lugar a dudas, el panorama mediático español. Prepárense para una radiografía descarnada de cómo el dinero público, el de todos los contribuyentes, financió un esperpento que trascendió la mera crítica televisiva para adentrarse en las profundidades de la hipocresía y el desprecio más cruel. La expectación, magnificada por una campaña publicitaria sin límites, había alcanzado cotas estratosféricas para el estreno de este programa que prometía revelar verdades y conmover corazones. Pero, como suele ocurrir en los relatos más trágicos, detrás del reluciente telón se escondía una farsa cuidadosamente orquestada, un engaño diseñado para maquillar una realidad mucho más incómoda y menos heroica. La televisión pública, ese faro de información veraz que todos soñamos, se transformó aquella noche en un espejo distorsionado de la manipulación y la vergüenza, un triste reflejo de su propia descomposición interna y moral. Cuando las cifras de audiencia fueron finalmente desveladas, el relato oficial intentó presentarlas como un triunfo rotundo, una victoria incontestable que superaba todas las expectativas. Se habló de un 14,3% de share, un dato que, a primera vista, podría parecer más que respetable para cualquier cadena. Sin embargo, detrás de esos números maquillados se ocultaba una verdad mucho más turbia, una estrategia descarada que desvirtuaba por completo el verdadero impacto del programa y la lealtad real de los espectadores que lo siguieron o que creyeron seguirlo, ingenuamente. La realidad, cruda y sin adornos, nos revelaba que el programa había sido alargado, de forma deliberada y estratégica, hasta las 2 de la madrugada, estirando su emisión más allá de lo razonable. En esas horas intempestivas, con la competencia dormida y la oferta televisiva reducida a la mínima expresión, cualquier contenido es capaz de inflar su cuota de audiencia, como un globo que se llena de aire para parecer más grande de lo que realmente es. Comparativamente, otro programa emitido en la 1, el 1%, obtuvo un 12,3%, finalizando además mucho antes de esas 2 de la madrugada, lo que confirmaba la farsa de los datos estirados. Esta práctica desleal no solo empaña la credibilidad de la cadena, sino que lanza una sombra de sospecha sobre la ética de quienes dirigen una institución que se financia con el dinero de todos los españoles. ¿Es esta la calidad que merecemos? ¿Una televisión que prioriza el engaño estadístico sobre la honestidad con su audiencia? La respuesta es un clamoroso no, un grito silencioso que resuena entre quienes aún creen en el servicio público y que ven cómo éste se desvirtúa en pos de una gloria efímera y manufacturada, una victoria que huele a rancio. Antes de continuar con esta disección de la infamia, nos gustaría saber qué piensas tú al respecto. ¿Creíste los datos de audiencia iniciales? ¿Consideras que la televisión pública tiene derecho a manipular así la percepción de sus éxitos? Déjanos tus comentarios aquí abajo, porque tu opinión es crucial para desentrañar la verdad de esta trama. Y si lo que estás escuchando resuena contigo, si buscas la verdad sin filtros y el análisis más profundo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Tus 50 Favoritos, para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones que sacuden los cimientos del panorama mediático. El esperpento no se limitó, sin embargo, a las frías cifras de audiencia. Alcanzó cotas de ignominia en el propio plató, donde comportamientos bochornosos se sucedieron ante la mirada atónita de millones de hogares. Yolanda Ramos, una de las figuras públicas presentes, se dedicaba a lanzar pedos en directo, una escena que, por sí misma, resultaría cómica en otro contexto, pero que aquí adquiría tintes de tragedia griega. Observar cómo el dinero del contribuyente, fruto del esfuerzo de todos, financiaba semejante espectáculo de vulgaridad es algo que escapa a la comprensión, una afrenta a la inteligencia y al decoro más elemental, un insulto flagrante a la dignidad de la televisión pública y sus propósitos fundacionales. Pero el punto álgido de la polémica, el epicentro del huracán mediático, fue, sin duda alguna, la presencia de Rocío Carrasco. La hija del jurado, con una frialdad que helaba la sangre, desplegó ante las cámaras una serie de desprecios y gestos que para muchos
no eran otra cosa que la evidencia más cruda y despiadada de una violencia vicaria invertida, dirigida de manera insólita y cruel hacia sus propios hijos. No era una simple participante, era la protagonista de un drama personal que, lejos de sanar en público, parecía regodearse en la herida, ahondando en ella con cada palabra, con cada mirada, con cada silencio. Mientras la nación entera observaba, Carrasco dirigía su atención y su afecto desmedido hacia sus perros y, por supuesto, hacia Fidel, en una exhibición de devoción que contrastaba de forma desgarradora con la absoluta indiferencia que mostraba hacia sus hijos biológicos. Esta no es una simple apreciación, es la constatación de una realidad que golpea el alma, el retrato de una madre que parecía encontrar más cariño y conexión en los animales que en la sangre de su propia carne. La imagen era tan potente como dolorosa, un puñetazo en el estómago para cualquiera que entendiese el significado profundo del vínculo materno-filial, un vínculo que ella parecía haber cortado sin piedad. Las redes sociales, como era de esperar, ardieron al instante, convertidas en un hervidero de indignación y de comentarios que no daban crédito a lo que estaban presenciando. La fotografía en la que Rocío Carrasco besaba la frente de una de sus amistades, mientras sus hijos permanecían en un limbo de olvido y desamparo mediático, se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos, se convirtió en un auténtico símbolo de crueldad materna, una bofetada sin mano a Rocío Flores, un gesto que hablaba más que 1000 palabras sobre la fractura irreparable que existe en esa familia, un abismo insondable que crece cada vez que Carrasco pisa un plató. Esta humillación en horario de máxima audiencia, financiada con los recursos de todos, no es un mero cotilleo de la prensa del corazón, es una afrenta moral, una exposición pública de heridas abiertas que deberían sanar en la intimidad, no en el circo televisivo. El espectáculo de la hija de la más grande demostrando una frialdad calculadora hacia su propia descendencia, mientras el erario público sufragaba cada pedo y cada gesto despectivo, elevaba el drama a una categoría de escándalo nacional. Es un reflejo, además, de cómo ciertos programas se aprovechan del dolor ajeno para construir audiencias, manipulando las emociones del público y las vidas de las personas implicadas. Para añadir aún más leña al fuego de este panorama mediático ya de por sí incendiado, nos llegaban casi en paralelo otras noticias que salpicaban el mismo círculo, revelando la fragilidad de las relaciones y la constante turbulencia que habita en este universo. Gloria Camila, también hija de Ortega Cano, habría puesto fin a su relación con el cantante Álvaro García, una ruptura que no solo afectaba a la joven, sino que también salpicaba a Rocío Flores, ambas íntimas del artista. Este torbellino de rumores y separaciones, donde Álvaro García había dejado de seguir a ambas en redes, se sumaba al clima de desasosiego y al continuo drama familiar que rodea a los personajes de esta saga. El hilo conductor, como podrán ver, es la constante tensión, el drama incesante y la exposición pública de una intimidad que se desgarra a ojos de una nación. La noche en RTVE fue, en definitiva, un crisol donde se fundieron la manipulación de audiencias, el bochorno de los comportamientos televisivos y la crueldad más lacerante, todo ello bañado por el dinero público. Fue una lección amarga sobre el poder de los medios y la fragilidad de la ética, un recordatorio de que, a veces, la verdad es mucho más escandalosa que la ficción y que el servicio público puede caer en las garras del más obsceno de los espectáculos. Si la primera parte de nuestra historia desveló la manipulación detrás de las cámaras de RTVE y el inicio de una farsa, lo que estamos a punto de desenmascarar ahora es el clímax de la humillación, la cruda verdad que se cernió sobre una televisión pública en descomposición. Aquella noche fatídica, el escenario del bochorno se iluminó con gestos y palabras que no solo hirieron, sino que marcaron a fuego el corazón de una familia entera, transformando la pantalla en un tribunal de la crueldad. ¿Estás listo para afrontar la verdad más hiriente, esa que aún hoy muchos intentan esconder bajo la alfombra del olvido? La indignación comenzó a gestarse con una imagen que se grabó a fuego en la retina colectiva. Una fotografía que para muchos se erigió como un auténtico símbolo de crueldad materna. Un dardo envenenado lanzado directamente hacia la figura de Rocío Flores y, por extensión, hacia su hermano David. En esa instantánea, Rocío Carrasco, con una sonrisa que desafiaba la lógica del dolor, besaba con efusividad la frente de una de sus amistades más cercanas.
Mientras tanto, sus propios hijos biológicos permanecían en un ostracismo mediático autoimpuesto por ella misma, sumidos en el más desolador de los abandonos, una paradoja que clamaba al cielo y que resquebrajaba el relato de la víctima. Este gesto, aparentemente trivial, adquirió dimensiones de una bofetada simbólica, una declaración pública de afecto preferencial que se antojaba inexplicable, salvo que se interpretara como una forma de castigo o de violencia vicaria invertida. Es decir, el daño no se infligía directamente, sino a través de la negación del cariño, del reconocimiento y de la propia existencia de sus hijos ante el ojo público. Se trataba de una afrenta que trascendía el ámbito privado para convertirse en un mensaje cristalino de desapego. Un mensaje que hacía añicos cualquier intento de reconciliación y que profundizaba la herida abierta, dejando una cicatriz imborrable para siempre en el alma de los involucrados. Pero el desprecio no terminó ahí. La narrativa de la desafección continuó tejiéndose con cada declaración, con cada elección de palabras. En un momento que ya es parte de la historia negra de nuestra televisión, Rocío Carrasco se refirió a sus amistades con el término de monos, una expresión que, lejos de ser inocente, se percibía como una equiparación velada y a la vez una confirmación cruel de sus prioridades. Para ella, sus amigos, sus monos, recibían un trato y una atención que sus hijos biológicos, Rocío y David, jamás vislumbrarían. Esta elección de léxico no solo denotaba una calculada indiferencia, sino que también revelaba una perturbadora jerarquía afectiva, donde el amor filial quedaba relegado a un segundo, tercer o incluso cuarto plano, muy por debajo de su círculo más íntimo y de sus mascotas. La cumbre de esta exhibición de desapego llegó cuando, con una frialdad casi escalofriante, Carrasco afirmó sin titubeos: «Solo tengo mis perros y Fidel». Estas palabras, pronunciadas en horario de máxima audiencia y con la solemnidad del que confiesa una verdad inmutable, resonaron como un mazazo demoledor en el corazón de quienes creían en la sacralidad del vínculo familiar. No había un atisbo de mención para sus hijos, ni una pizca de reconocimiento para aquellos que llevan su sangre, condenados al olvido, a la negación de su propia existencia dentro del universo materno. Era una puñalada certera, un acto de borrado que resultaba casi incomprensible para cualquier espectador con un mínimo de empatía. La ironía se cernía sobre el plató, densa y casi irrespirable, cuando Rocío Carrasco también comentó, con un tono displicente, que «no tengo followers». Esta afirmación, en boca de quien supuestamente lidera la Marea Fucsia, un ejército de seguidores que se ha partido la cara por defender su versión de los hechos, era una blasfemia mediática. No solo minimizaba el apoyo de quienes la seguían ciegamente, sino que también desdibujaba la dedicación de aquellos que se habían enfrentado a mareas de críticas en su nombre, subvirtiendo por completo el sacrificio de la lealtad y el esfuerzo, y dejando al descubierto una indiferencia que se extendía incluso a sus propios defensores, a quienes consideraba un mero número y no personas. Más allá de las controversias personales, el propio programa, Hasta el fin del mundo, era un despropósito televisivo en sí mismo. Su desarrollo estaba plagado de saltos temporales inexplicables, de un caos narrativo que confundía al espectador y le impedía seguir el hilo argumental con coherencia. Un momento era de día, al siguiente de noche, sin transiciones lógicas ni explicaciones que orientaran a la audiencia en el tortuoso camino de una edición errónea. Este cúmulo de fallos, sumado a una evidente falta de ritmo y a una trama que no enganchaba, confirmaba que su éxito de audiencia, inflado hasta las 2 de la madrugada, sería efímero. ¿Podrá alguien aguantar este esperpento en las próximas semanas? Lo dudo profundamente, pues la paciencia del espectador tiene un límite. El esperpento no se limitaba a la protagonista. Otros concursantes contribuían a este carnaval de la vergüenza. Las declaraciones de Alba Carrillo sobre los hombres, en las que afirmaba que solo servían para engañarlos y que ella siempre se había aprovechado de su ingenuidad, resultaban lamentables. Estas palabras, cargadas de misoginia inversa y de una visión cínica de las relaciones, demostraban una total falta de respeto, no solo hacia el género masculino, sino hacia el propio concepto de honestidad.
Mientras tanto, Yolanda Ramos seguía con sus pedos en directo, una escena que, lejos de divertir, era una afrenta directa al erario público, una demostración de cómo el dinero del contribuyente se dilapidaba en la más burda de las vulgaridades, sin un ápice de pudor ni de vergüenza, convirtiendo la televisión en una cloaca. En medio de este caos moral, emergió otra figura para sumarse al festín de la ignominia: María Patiño. La colaboradora, lejos de ejercer un periodismo crítico y honesto, se dedicó con una saña inexplicable a atacar sin piedad a Gloria Camila, llevando la confrontación a límites inauditos. Patiño, con una vehemencia que rozaba el fanatismo, la acusó de ser poco generosa con Ana María Aldón, la madre de su hermano, desatando una oleada de comentarios venenosos que buscaban denigrar a la joven a toda costa. Este ataque coordinado, sin duda alguna, buscaba silenciar cualquier voz discordante y reforzar una narrativa preestablecida, sin dar cabida a la mínima duda ni al más pequeño de los matices. Pero lo más repugnante de aquella noche fue cómo este ataque a Gloria Camila se producía después de que la propia Ana María Aldón hubiese utilizado el insulto racista de recogeyucas contra la hija de Ortega Cano. Patiño, lejos de condenar esta expresión deleznable, se erigió como defensora de Aldón, justificando su conducta y trasladando la culpa a Gloria Camila por su supuesta falta de generosidad. Es decir, el estigma racista, el odio vertido, quedaba impune y hasta se dulcificaba, mientras la víctima del insulto era, además, doblemente humillada por la hipocresía galopante de la periodista. ¿Es esta la verdad que nos debe ofrecer la televisión pública, la que blanquea el racismo y demoniza a la víctima? La narrativa de la descomposición moral se completaba con la trivialización de la ruptura sentimental de Gloria Camila con el cantante Álvaro García. Aunque la relación ya arrastraba problemas desde antes, convirtiéndose en una crónica de una muerte anunciada, María Patiño y sus acólitos la utilizaron como un burdo pretexto para lanzar más ataques personales contra la joven. Reducir un dolor privado a una herramienta de la carnicería mediática, utilizando la vida íntima de una persona para destrozar su imagen, es una práctica abyecta que deshumaniza y revela la verdadera naturaleza de quienes la orquestan, sin un ápice de pudor. La noche en RTV no fue un simple programa de televisión, fue la radiografía de una televisión pública en descomposición, un escenario de humillación sin precedentes financiado con el dinero de todos los españoles. Lo que presenciamos fue el retrato más cruel de la hipocresía en su máxima expresión, la manipulación de audiencias, la degradación de los valores y el uso del dolor ajeno como mercancía. Esto es la verdad, sin filtros, del escándalo que RTVE intentó esconder, una sentencia implacable que condena a quienes, por ambición, traicionaron la confianza de una nación. Si este relato ha resonado contigo y crees que la verdad debe ser contada, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos para seguir desvelando los secretos que la élite mediática